Quiero adelantarles que en Voces de Cambio vamos a tener hacia el final del programa la presencia de una gran periodista y escritora argentina que se llama Sandra Russo. Ya les vamos a contar algo más de ella en el momento en que esté acompañándonos. Pero volvamos a lo que es el eje de nuestro programa de hoy. La CNN, sus ataques a los mandatarios democráticamente elegidos en nuestra América. Si hubieran venido en los tiempos de un Videla o un Pinochet y hubieran tenido esa manera de ser para preguntarles, por supuesto, qué pensaríamos de ellos de otra manera. Pero la falta de consideración la cometen ante presidentes electos por nuestros pueblos. Lo que viene ahora se refiere a la ideología que hay detrás de la CNN. Cuando ellos entregan una catarata de ideas y no dejan ni hablar a los representantes de nuestra América, cuando no muy educadamente mencionan la educación que supuestamente falta en nuestros pueblos, o cierran un diálogo después de llenar la pantalla de sus criterios diciendo, señor, buenas noches, y se van a otra cosa. Detrás lo que hay es una poderosa ideología. Y lo que nosotros queremos no es confrontar con la CNN, no es una cuestión de cadena contra cadena. Se trata de ayudarnos a pensar para levantar las defensas y entender qué hay detrás de cada una de las preguntas y posicionamientos que la CNN tiene cuando anda de visita o cuando entrevista desde los Estados Unidos al resto de América Latina. Y de eso nos vamos a ocupar en este tramo. Eso que usted habla de que los americanos llaman accountability funciona muy bien cuando los pueblos son educados, cuando los pueblos tienen la oportunidad de dedicarse a ganarse la vida en lo que les gusta, pero cuando los pueblos no son tan educados como pasa tristemente en muchos de nuestros países y llega un líder populista y les llena la barriga, por decirlo de algún modo, pues no hay mucha cabida para que llegue una alerta de un organismo como la OEA o como los expresidentes. Y permítame decirle, como ciudadana también creo que es un desafío muy grande lo que ustedes están tratando de hacer, porque ¿qué puede ser más preventivo que invertir en educar a la gente para que la gente, la población, sea la que, dado el momento, le diga a un líder populista o a un líder que no está haciendo las cosas bien, aquí no lo queremos? Los países que mejor les va en América Latina son aquellas democracias abiertas al mercado, a la competencia y a la inversión extranjera, mientras que algunos de los más atrasados son los que insisten en el neopopulismo, el Estado empresario y los controles de precios y salarios. Yo creo que defienden el clase empresarial, sea de los multinacionales o de cada país, y defienden de una manera bruta y a veces grosera. Argentina is of course a democracy, but President Cristina Fernández de Kirchner has displayed worrying symptoms. Between her and her late husband, the Kirchners have now ruled Argentina for a decade. In recent months, Cristina Fernández has clamped down on the media, floated rumors of amending the constitution to run for a third term. She's building a cult of personality. Don't cry for me, Argentina. Fashioning herself after Evita, the populist widow of the former President Perón, made famous on stage and screen. Argentina's attempt to mirror a failed state like Venezuela tells a larger story. Look at this map of Latin America from a great article in the Wall Street Journal this week. On the left in green, you have the countries that are facing the Pacific. Mexico, Peru, Chile, and Colombia are among the countries opening up their economies to great success. On the right in red, you see the opposite. Countries that face the Atlantic, Brazil, Argentina, Venezuela, are closing their economies and resorting to populism. The countries in green are projected to grow nearly twice as fast in 2014 as the countries in red. ¿Cómo dibujaron ese mapa? ¿Cómo lo colorearon? ¿Cuáles son los criterios que emplearon? Seguramente ideológicos. De eso se trata este programa. De saber qué hay detrás de las noticias, de las preguntas, de las consideraciones, de las opiniones. Son una abstracción. Ellos están construyendo también sus ideas. Y nosotros tenemos que saber desde qué lugar nos hablan. Y después adoptar puede ocurrir. Muchos de ustedes a lo mejor pueden estar de acuerdo, cómo no, con lo que nos están diciendo.
Pero siempre lo importante es saber desde qué lugar está hablándonos un periodista o una cadena de información, que parece muy sobria, muy netamente informativa, y sin embargo tiene una poderosísima ideología detrás. Los medios hablan a través de sujetos. Los medios no son una abstracción. Los medios son grupos económicos concentrados que a su vez tienen personajes que trabajan para ellos y que estudian mucho cómo meterse en la vida privada y en la sensibilidad de las personas. Cuando un periodista dice, ¿vos por qué tenés que cuidar los precios? ¿Vos por qué tenés que ir al supermercado? Eso no te corresponde. Está haciendo un trabajo de zapa en contra de la ciudadanía, en contra de los derechos ciudadanos. Pero como se lo dice en un tono coloquial, en un tono de, ay, pero ¿por qué vos te tenés que ocupar de eso también? No te ocupes, le está en realidad cercenando un derecho, pero en la ilusión diciéndole, podés circular. Es como dice Alicia Entel, exactamente como ella acaba de señalarlo. Porque lo que seguramente les ocurre a los periodistas y a la CNN en general es que ellos están embalados en sus criterios, en sus ideas y hasta tratan de decirnos cómo deberíamos hacer las cosas en distintos asuntos políticos y de economía. Ellos tienen la verdad, que es su verdad, que aquí no en todos los países es aceptada. Los que tienen un criterio progresista naturalmente no se pueden valer, no van a ir a beber de la fuente de la ideología de la CNN. Es muy difícil que eso ocurra. En consecuencia, cuando ellos van embalados con sus puntos de vista y confrontan con personas particularmente preparadas o que inesperadamente recorren caminos que ellos no tenían en su cabeza, no saben ciertamente qué hacer. ¿Por qué el gobierno tiene que presentar estos límites en una democracia en donde yo tengo mi dinero y yo me encargo de mi dinero? ¿Qué lo justifica? ¿Por qué el gobierno tiene que entrar hasta allá? A ver, yo creo que hay momentos en que el bien público y la protección de los intereses globales de la población están por encima de los intereses de un individuo. El gobierno tiene que hacer su tarea y las empresas las suyas, y las empresas no tienen por qué hacer la tarea del gobierno. El gobierno tiene que hacer su parte y las empresas generar empleos, generar negocios, y son dos vías distintas por las que camina, digamos, la prosperidad económica en cualquier país. Esa es su visión, es su naturalización de una ideología económica que ha llevado a Europa a una crisis monumental. Una inflación, pero hay una inflación de dos dígitos. Y con sí, pero al mismo tiempo hay una... Sí, pero en la Argentina existen paritarias, convenios colectivos, los sindicatos negocian con las respectivas cámaras empresariales, los salarios siguen manteniendo su poder adquisitivo. Brevemente, Ricardo, si quieres agregar algo, nos tenemos que ir. Sí. Tengo 20 segundos. No, simplemente para decir que Argentina es un país con una democracia muy activa, con distintos actores sociales, con una plenitud de debate público, y yo estoy seguro que la economía es sólida, la macroeconomía es sólida, hay recursos y reservas como para atravesar un momento de dificultad. Pues esperemos que así sea, sobre todo que los dos dígitos desaparezcan. Ya sabes que desde el oficialismo de la isla es bastante renuente a hablar con la prensa independiente, al igual que otros gobiernos. Y a propósito de eso, déjame preguntarte, ¿por qué crees que al gobierno cubano le incomoda en general hablar con la prensa, Edmundo? Yo creo que realmente eso no es como tú lo estás planteando. En Cuba hay muchísimas agencias de prensa que están acreditadas, la propia CNN está acreditada en Cuba, y agencias que precisamente no sienten una gran devoción ni un gran amor por la revolución cubana. ¿Por qué no hay medios alternativos? ¿Por qué de alguna manera la opinión distinta está criminalizada? ¿Por qué sucede eso en Cuba? Explícanos, por favor, Edmundo. Yo te invitaría a que fueras a Cuba, José Manuel. En Cuba... Pero conozco Cuba, mi querido Edmundo, y he visto cómo funcionan los CDR, que básicamente controlan mucho lo que sucede en cada cuadra de Cuba. Entonces, la verdad es que es muy difícil, he visto que es muy difícil, y lo he visto en persona, he visto que es muy difícil disentir, tener una voz disidente en Cuba. Mira, José Manuel,
José Manuel, mira, los CDR son unos niñitos, unos bebés al lado de la National Agency in Security que nos espía a todos todo el tiempo. Yo creo que hoy en día los CDR, sí es cierto que juegan un papel de prevención, más que todo juegan un papel en el marco de una sociedad más sana. Dentro de Cuba. Y eso que tú acabas de decir, que en Cuba se criminaliza el pensamiento, que no hay espacios alternativos para disentir, eso es falso. Dentro de la propia revolución hay grandes espacios para disentir, se ven esas posiciones diferentes, la gente dice lo que le da la gana. Ahora, si tú me preguntas por qué la revolución y sus medios estatales no le dan espacio a quienes funcionan a partir de una agenda dictada por una potencia extranjera como Estados Unidos, financiados por Estados Unidos, con las pruebas de partidas de dinero de USAID para pagarle, y dicho por los propios embajadores americanos, ningún país que respete su soberanía y su derecho a la no injerencia en los asuntos internos le va a dar espacio público a esas personas. Edmundo Son García. personas totalmente ficticias. Y después está la arrogancia, naturalmente, que no necesita ser comentada porque se define por sí misma. Así que vamos a hacer una pausa y luego hablaremos de la mentira, porque algo que todavía vale menos en materia periodística es mentir. Uno puede el mismo hecho verlo a través de una ideología progresista o neoliberal. Esto es comprensible, sobre todo si se sabe desde dónde, desde qué lugar, qué idea nos está hablando un periodista. Pero lo que no vale en ningún caso, se piense lo que se piense, es mentir. Y se miente demasiado. Vamos a mostrar algunos ejemplos nada más. Será después de la pausa.